Bien, llegamos a la última parte de esta larga entrevista con Raúl Jiménez y evidentemente no podíamos dejar escapar la oportunidad de preguntarle sobre la coloratura y sobre la técnica necesaria para cantar pasajes de coloratura, puesto que él ha sido un gran especialista en el repertorio del tenore di grazia rossiniano, en el que, como todos sabéis, la coloratura es un pilar fundamental. Y ya en la última parte, pues vais a ver los habituales consejos que siempre pido a nuestros artistas, basados en su larga experiencia, que van dirigidos a jóvenes cantantes o estudiantes en sus primeros años de carrera. Espero que os haya resultado interesante la entrevista, así como espero que os sigan resultando interesantes las próximas. Un saludo a todos desde este vuestro canal de técnica vocal. Háblanos un poco de la coloratura, ya que tú has sido un grandísimo especialista en Rossini. ¿Cómo pensabas la coloratura? ¿Cómo conseguiste dar todas las notas de la coloratura? Bien. Efectivamente, yo tenía una gran facilidad para hacer la coloratura. Pero hay una anécdota que se las quiero contar. Cuando yo empecé a estudiar canto, lo empecé a estudiar en el Teatro Colón de Buenos Aires. Y entonces mi maestro de canto me dijo, tienes que escuchar a fulanito de tal y a fulanito de tal, tienes que, cuando cantes el repertorio alemán, tienes que escuchar a este, y cuando cantes el repertorio alemán. Y entonces me dice, empezamos con Barbieri y Sibiglia. Y me fui a comprar la partitura Ricordi en Buenos Aires, y también había varios discos de esos grandes, con un cantante que cantaba, que tenía 5 grabaciones comerciales del Barbieri y Sibiglia, de las cuales me compré 2. Claro, yo hice la coloratura como la hacía él, ¿no? Y estaba muy bien, me salía. Claro, me salía, pero me salía hasta donde me daba una natura totalmente imitando lo que él hacía naturalmente, ¿no? No era mi naturaleza. Bueno, aquí, en aquella época, se aceptaba la coloratura aspirada. Entonces yo hacía la coloratura aspirada. ¿Cómo corregir eso? Hay que pensarlo como si fuera legato. Entonces, se aceptaba mucho la coloratura aspirada, porque además se podía lograr mayor velocidad. Pero yo no podía ir más de un si bemol. Mientras que había coloraturas que había que llegar a un re natural, por ejemplo, ¿no? Un sol agudo, o un re bemol, o un do. Una coloratura aspirada no la puedes hacer. Y entonces hay que dejar, no hay compromiso aquí, hay que volver a reestudiar cómo hacer la coloratura. En mis primeros discos hay coloratura aspirada todavía. Y después la fui corrigiendo en la medida en que pude, y aprendí a hacer la coloratura legada, que es más correcta. ¿Ves? Hay una anécdota de dos grandes cantantes que estaban haciendo, y un director famoso le dijo, escuche, ¿por qué no hace la coloratura como la hace él? Así podemos hacerla igual y poder un poco más. Y el otro cantante dijo, mire, dice, maestro, con todo respeto, dice, es una vida que estudio para corregir el defecto que él tiene, no me haga hacer el defecto que él tiene. Sí, pero siendo más concretos, cuando ejecutas la coloratura, piensas en el diafragma, piensas en el legato. En el legato. Pensar en el legato. Entonces, ¿cómo estudiar la coloratura? La coloratura mozartiana no es igual que la coloratura rossiniana.
hay puntos donde en determinado momento hacer la coloratura legata te va a hacer atrasar o va a pesar. Entonces hay que ver dónde poder hacer un pequeño golpe de aire o con el aire para soltarla. Ese golpe de aire se hace en la máscara, no se hace nunca en la forma del sonido. Entonces, ¿qué haces ahí? Liberas la compresión que está aumentando, porque al hacer la legata, y la coloratura generalmente es larga, ¿qué hace? La compresión va aumentando, entonces hay que encontrar un lugar donde soltar esa compresión para volver a poder darle velocidad. Entonces, hay que encontrar las columnas, que son los tiempos fuertes. Y entonces, en los tiempos fuertes, te vas a volver a apoyar y vas a soltar, o vas a volver a dar un pequeño input para poder seguir manteniendo el equilibrio de la compresión y poder seguir legando. Si vienen una o dos aspiradas o estacatas, no pasa nada. Pero eso es lo que hay que tratar de buscar, ¿no? Bueno, a mí siempre me gusta terminar estas entrevistas con la siguiente pregunta. ¿Qué consejo que nunca te dieron a ti cuando comenzabas a estudiar o cuando comenzabas la carrera, que te gustaría dar a los que vean nuestro canal? Sí, es como aquel joven que se recibe en el conservatorio después de 4 años y dice: quiero agradecer a mi maestro lo que me ha enseñado y he aprendido al final de estos 4 años. ¿Por qué no me lo enseñó el primer día? Este es el problema. que nos dicen tantas cosas. El problema es la comprensión. La comprensión está en nosotros, no en lo que dice el profesor. Generalmente, muchos maestros decimos o dicen lo mismo. Es cómo lo entendemos. ¿Qué es lo que me hubiera gustado que me hubieran dicho el primer día? Estudia más. Estudia más. Sí, porque no me explicaron cuánto difícil era. Que tratar la voz humana es más difícil que tocar un endiablado violín. Eso me hubiera gustado que me digan. Tómatelo más en serio. Que al final después me lo tuve que tomar, ¿no? Pero creo que eso. Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tus conocimientos y esperemos que sea de utilidad para nuestros, Así lo espero yo para nuestros amigos. Gracias. Gracias a ti, Raúl.